colores y degradación de colores. Entonces aquí, ok, esto es otra cosa. Pensé que había otra cosa. Como les venía diciendo, entonces si no me limito a una sola variable, sino que hablo de varias variables o varios atributos que se le pueden asociar a esta fracción, entonces se pueden utilizar, por ejemplo, para tierra, sembradío, bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acabo de construir, insisto, un espacio bidimensional. Para entender eso a tres dimensiones es muy simple. Si me quedan 5. Ok. Entonces, eso se puede, vas a tener un espacio donde poder crear cosas con un sentido matemático, ¿no? Oye, y lo mejor está al final. Entonces, la geometría, entonces es un lenguaje que conecta las matemáticas y los elementos sociales, como por ejemplo la arquitectura. Esto lo hicimos y es fantástico. Es fantástico. Es fantástico ver cómo uno puede agarrar un plano arquitectónico y llevar a una representación de fracciones muy elemental. Y resulta que se descubren cosas nuevas. Y cómo las fracciones permiten la construcción del plano arquitectónico. Es decir, los dos caminos de vuelta. Yo lo pongo acá en un momento y creo que no me da chance. Entonces, bueno, pie mundial, listo. Color, por supuesto que esto se extiende. Kandinsky, Braque y por supuesto el maestro Picasso. Entonces uno puede tener esta estructura que parece una locura representada geométricamente en términos de fracciones, ¿sí? Entonces usted tiene arte conectada a través del lenguaje de la fracción, ¿sí? Ok, estamos en esos dos estadios. Ok, luego, y aquí viene lo genial. Entonces usted tiene arte como este, ¿ok? Y con este arte, señores, usted puede, a través del lenguaje de las fracciones, ¿sí? Esquematiza esto, ¿sí? Que le puede asociar, insisto, color, otros atributos en representación. Fíjense que todos son áreas, todos son regiones. Y esas regiones pueden descifrar entonces un plano de un diseño arquitectónico. Es decir, en otras palabras, las fracciones como lenguaje comunican esta obra de arte con una obra arquitectónica. Ese es el primer camino que les acabo de mencionar. Y el segundo camino es: tú tienes una obra arquitectónica que representa a través de fracciones y la puedes conectar con el mundo artístico. ¿Sí? Entonces, eso acabas de incluso encontrar un lenguaje que te permite hacer esas conexiones. Entonces, ¿cómo se hace con espacio, música y sabor? Bueno, señores, si tienes eso, estás resuelto en la vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una preparación culinaria, vino el chef y hizo su preparación, su creación artística, y el tipo hizo y escribió la receta. Esa receta la representamos en términos de fracciones, ¿sí? De estas fracciones, según esta teoría, y esas fracciones sabemos que se representan en términos de áreas. Entonces esa receta se puede llevar a una estructura pictórica, por ejemplo, o arquitectónica. Entonces tienes un mundo de conexiones. ¿Cuál es el mundo de conexiones? Aquí no muestro. No, este no es. Bueno, aquí está la parte arquitectónica, pero vamos a curarnos. Aquí está el mundo de conexiones. Entonces el mundo de conexiones es un espacio con sabor, con espacio arquitectónico, con color. Eso lo logramos hacer, ¿sí? Y lo logramos hacer también con música. Es genial. ¿Por qué? Porque la fracción entonces yo la puedo representar en términos musicales. Entonces, el colegio donde yo trabajaba tenía un chef. Entonces el chef preparó una receta, pácata. Esa receta la representamos en fracciones, pácata. Y después que la representamos en fracciones, el profesor de música hizo una composición de esa receta, en términos de fracciones. ¿Sí? Todavía no hemos hecho el camino de vuelta, es decir, no tenemos el plano arquitectónico, ¿sí? No tenemos el plano arquitectónico creado desde la nada, y fracciones y obra artística, eso no lo tenemos. Lo que sí logramos hacer fueron algunos destellos de obras arquitectónicas, y aquí aparece, disculpen, hay que pensar que tenemos tiempo. Bueno, déjenme pasar esta lámina. Ok, aquí entra un tema muy delicado para cerrar, y aquí está Le Corbusier. Ese señor lo estudiamos. Ese señor hizo una cosa genial, que fue el modulor, y él lo que hizo fue una estructura matemática casi para hacer arquitectura matemática, precisa. ¿Ok? Resulta, señor, que sucedió una cosa terrible con el modulor. Cuando este señor trató de exportarlo fuera de Francia, no resultó. Entonces aquí hay un problema asociado, que es una de las cosas más interesantes. El problema es: ¿cuál es el paso más apropiado para que una obra de arte tenga un sentido de belleza? ¿Cuál es la proporción de la belleza? El color define la belleza. ¿En qué sentido? ¿Es posible replicar la proporción de una obra artística que ha sido considerada como ejemplo de belleza? Para Le Corbusier eso era belleza. Pero cuando lo trató de aplicar en Alemania, los alemanes dijeron: ¿sabes qué? Esto es una porquería, vete de aquí.
Entonces, el sentido de belleza va a depender entonces de una estructura cultural del ser humano. Y ahí es donde yo hablo de matemática social. Entonces tú tienes un lenguaje que conecta todas esas cosas. Y por más que tú hagas una cosa que tú consideres que es maravillosa para tu gente, va a ser maravillosa para tu gente, pero puede que otra gente que tiene otra definición de cultura, que tiene otra visión de las cosas, le resulte horrible. Entonces aquí entra un tema que tiene muchísimo debate. Y ese problema lo propuso inicialmente el maestro Aristoceno. Aristoceno fue un mago, escribió este libro, de la armonía, el método de la armonía, fantástico, porque Pitágoras, que había creado la música, él decía, bueno, la música es matemática, es perfecta. Y Aristoceno llegó y le dijo, ¿sabes qué? Tú estás loco, porque yo primero siento la música y después, si quieres, la matematizamos. Entonces Aristoceno hizo justamente el camino de vuelta. Él hizo música por el placer y la necesidad de sensación, y después eso lo llevó a un lenguaje pitagórico en términos de números. Entonces, Le Corbusier, otro ejemplo, que he mencionado, y bueno, para terminar, desarrollos que se pueden hacer en esta área, matemática y pedagogía. En el área de matemática, desarrollo de estrategias en cultura, conocimiento de entorno, que es lo que estoy hablando, es un tema súper fascinante, pero bien difícil de mi óptica. Matemáticas puras, como les decía, teoría de números, uno puede entonces diseñar estrategias pedagógicas para explicar teorías muy sofisticadas. Matemática como lenguaje de conexión, entonces aquí todavía hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Cocina, música relacionada a la arquitectura, arte general. Crear modelos matemáticos de obras antiguas, eso es un tema que a mí me parece muy interesante, pero yo no he podido explotarlo para nada, que es agarrar obras antiguas. Por ejemplo, aquí vino y nos dio una charla una persona, a los profesores, en los cuales ellos trataban de obras antiguas en Quito, representarlas como modelos matemáticos. Ahora, la idea es cómo con este lenguaje conectarlas, por ejemplo, con otra cosa para tener una estructura evolutiva, por ejemplo, de qué es lo que sucedió en Quito en el pasado, según una estructura racional. Entonces, eso es lo que yo llamo descripción de sociedades con características de algún patrón en función de su arquitectura, música, etc. Es decir, uno puede estudiar cómo es la, y eso lo hacen los antropólogos, ¿no? Estudian cómo es la evolución de esas sociedades, etc. en términos de eso. Y bueno, algunas referencias, como les decía, no hay mucho acerca de esto. A pesar de que es una cosa muy vieja, no hay muchas cosas en educación matemática sobre este tema. Y tampoco hemos conseguido cosas que relacionen, salvo trabajos muy interesantes que el profesor Atirano ha estado estudiando sobre Grecia y la música como fundamento para hacer arquitectura. Su tesis doctoral se basa en eso. Y sí hay cosas relacionadas un poquito con eso, específicamente en música. En cocina no hay nada, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, nada, hay algunos artículos en los que estamos trabajando y bueno, siempre todo el mundo está invitado a participar. Cierro, por supuesto, con Da Vinci, no hay otra manera de cerrar. Y les dejo este aforismo que a mí me encanta porque siempre se discute mucho sobre la capacidad de la gente para hacer algo. Y Da Vinci decía, bueno, si usted le da y le da y le da y le da y le da, algún momento lo logra. Y bueno, muchos otros dijeron lo mismo sucesivamente, ¿no? Y ya, eso es todo.